Disculpe, tiene el micrófono apagado. Apago el de este y no el de... Ya. Entonces, quiero pedirles, por favor, si pueden abrir sus cámaras solo mientras entonamos el himno de la Universidad Mariano Gálvez. ¿Serán tan amables? Yo digo que sí, ¿verdad? Entonamos el himno de la Universidad Mariano Gálvez. Ya tanto que lo he cantado yo, que yo creo que ya ustedes ya lo saben también. ¿De acuerdo? Entonces, muy bien. ¡Ay, qué bonitos están ustedes! Están en plena flor de la juventud, jóvenes, así que aprovechen su vida. No pierdan tiempo, estudien, trabajen y hagan todo lo que tienen que hacer. La vida vuela. Muy bien. Entonces, comparto pantalla. Alma mater, de origen cristiano, entronizada en la patria del deber, y remonta su luz al arcano, como un signo que irradia saber, al llamar acudimos con paso triunfal. Este fértil herencia de gema inmortal, estudiantes de Mariano Gálvez, ponga siempre a vuestra universidad. Con la entrega al estudio encomiable, proclamad el amor. Alma mater, conservaitante, es un símbolo de alta virtud. En tus aulas un cálido enjambre le da mieles a la juventud. Egresados volver jubilosos, con el triunfo ceñido en la sien. Compartir los recuerdos gloriosos, Dios hicieron personas de bien, estudiantes de Mariano Gálvez, honra siempre a vuestra universidad. Con la entrega al estudio encomiable, el amor, la verdad. Proclamad el amor, la verdad. Proclamad el amor, la verdad. Entonces, con este himno, de verdad, realmente es un himno muy bello. Yo quiero que ustedes se aprendan el himno y lo entonen. Ojalá me den un día el gusto en que solo ustedes lo van a entonar. Yo sé que lo voy a lograr. ¿Qué dicen? Si me da puntos, sí van a decir. Todo es por puntos. Bueno, ok. Entonces ya pueden apagar cámaras. Gracias. Así siento que estoy con ustedes. Es que cuando miro solo la pantalla, les digo, al principio me daban ganas de llorar. De verdad, yo frente a la pantalla y viendo solo fotos. Y, ¡ay, Dios! Era horrible. Al final de tantas ya llevamos más de un año en estas. Entonces ahora ya no me da nostalgia, pero igual me siento muy contenta cuando los miro a ustedes. ¿De acuerdo? Entonces, gracias por abrir su cámara y así podemos vernos un ratito. Entonces, hoy vamos a trabajar la semana 15, ¿verdad? Muy bien. ¿Estamos acá? ¿Miran mi pantalla? Sí, ingeniera. Sí, muy bien. Sí la ven. Estamos en semana 15, trigonometría, funciones trigonométricas, ¿es correcto? Sí la ven, dicen, ¿verdad? Bueno, entonces, solo quiero que tengamos presente
cuando vamos a hablar de funciones trigonométricas, vamos a hablar siempre de un triángulo rectángulo. Y el triángulo rectángulo tiene un ángulo recto. Acuérdense, por eso es triángulo rectángulo. Ingeniera, disculpen, no sé si soy solo yo, pero ahorita no me aparece su pantalla. A mí tampoco me parece. Yo no veo la pantalla, ingeniera. Y no les pregunté, miren su pantalla y alguien me dijo sí. Sí, es que al principio sí se vio, pero no sé, de la nada se empezó a dejar de ver. Ah, ok, va, muy bien. Entonces aquí estamos, ¿sí? ¿Ahorita sí la ven? Sí, ahora sí. Sí. Va, muy bien. Sí, ingeniera. Entonces, qué bueno, gracias. Entonces, como les digo, estamos trabajando ahora la semana 15. La semana pasada, trabajamos trigonometría, conceptos fundamentales, que era trigonometría, la clasificación de los triángulos y teorema de Pitágoras. Recuerdan que el teorema de Pitágoras lo aplicábamos cuando conocíamos 2 de los 3 lados de un triángulo. Ahora, estamos hablando del triángulo rectángulo. Y vean esto, si es un triángulo rectángulo, tiene un ángulo recto. ¿Cuánto mide el ángulo recto? 90 grados. Perfecto, muy bien. Entonces, aquí tengo ya 90 grados y la suma de estos otros dos, ¿cuánto me tiene que dar? 180. No, la suma de estos otros dos, ¿cuánto me tiene que dar? 90. Bravo, 90 grados. ¿Por qué? Porque 90 del ángulo recto y 90 de estos dos, en total me van a dar los 180 grados, ¿de acuerdo? Entonces, es muy importante que ustedes tengan presente que en teorema de Pitágoras y en funciones trigonométricas se aplican solamente para triángulos, ¿qué? Rectángulos. Rectángulos. Y un triángulo rectángulo, su característica fundamental es, Que tiene un ángulo de 90 grados. ¿cuántos? 90 ¿Y cómo lo represento gráficamente? con un cuadrado. Con un cuadrito, ¿verdad? Pequeñito. Ahí está. Va. Muy bien. Dijimos que estos dos son catetos y que es importante que ustedes vean que el cateto B se opone siempre al ángulo B, ¿verdad? Eso es muy importante. Y que el cateto A se opone siempre al ángulo A. No podemos cambiarlo. Si los cambiamos ya cometimos error y ya todo está mal. Muy bien. Entonces, las funciones trigonométricas nos ayudan a resolver triángulos rectángulos. Acá tengo yo un triángulo y voy a aplicar la función seno, ojo, la función seno al triángulo que tengo aquí arriba, ¿sí? Pero la función seno se la voy a aplicar al ángulo A, es decir, si aplico función seno al ángulo A, tengo unos datos, y si aplico función seno al ángulo B, tengo otros datos. Pero lo que importa es que la función seno de un ángulo, recuerden que los ángulos los representamos con letras mayúsculas. Entonces, el cateto A siempre se va a oponer al ángulo A. Por favor, ténganlo presente. Y el cateto B siempre se va a oponer al ángulo B, ¿verdad? Eso es muy importante que lo tengan siempre presente. Aquí y en otros triángulos, siempre el ángulo y el cateto tienen la misma letra, solo que una es mayúscula y la otra es minúscula. Otros autores colocan el ángulo con letras griegas. Si el cateto se llama A, el ángulo se llama alfa. Si el cateto se llama B, el ángulo se llama beta. Y así. Entonces, muy importante. Pero lo más importante es que aprendan que la función seno siempre va a ser igual al cateto opuesto del ángulo que estamos mencionando, dividido hipotenusa. En este caso,
estamos aplicando la función seno al ángulo A, lo cual significa que el cateto opuesto al ángulo A se llama ¿cómo? Se llama A, ¿sí? Entonces, el cateto A y la hipotenusa en triángulos rectángulos, dijimos que la íbamos a identificar como C, ¿de acuerdo? Minúscula. Entonces, la función seno del ángulo A es igual. El cateto opuesto, en este caso es A, dividido la hipotenusa, que en este caso es C. Ahora fíjense algo interesante. Yo conozco el cateto, en un ejemplo, en un ejercicio, yo conozco el cateto y conozco la hipotenusa, pero no sé cuánto mide el ángulo A. Entonces, para encontrar la medida de un ángulo, tenemos que utilizar las funciones inversas. Entonces, vamos a utilizar la función inversa seno inverso. En algunas calculadoras aparece solo así, seno inverso. ¿Por qué? Porque nosotros habíamos dicho, a ver, dijimos que seno de A, permítanme, voy a escribir aquí antes, seno de A, dijimos que era A dividido B. Así lo habíamos dicho, ¿verdad? Bueno, pero como nosotros no queremos encontrar el seno de A, sino que queremos encontrar la medida del ángulo A. Entonces, la función seno se pasa del otro lado, del signo igual, haciendo la operación inversa de la función seno. Entonces, aquí yo despejo el ángulo A. ¿Estamos? Entonces, cuando nosotros queremos despejar la medida de un ángulo, lo que hacemos es encontrar la función inversa de seno. ¿De acuerdo? Bueno, acá en la parte inferior tenemos el mismo triángulo, pero quiero que ustedes vean que ahora voy a encontrar la función seno, pero del ángulo B. Entonces, aquí cambia un poquito mi fórmula. Es decir, el concepto es siempre el mismo. O sea, cateto opuesto dividido hipotenusa. El concepto de la función seno de un ángulo, siempre que escriban seno, tienen que escribir el nombre del ángulo o la medida en grados. No pueden escribir solo seno y sin nada, ¿de acuerdo? Entonces, la función seno del ángulo B es igual al cateto opuesto. ¿Cuál es el cateto opuesto del ángulo B? B. Es B. Muy bien. Entonces, cateto opuesto dividido hipotenusa. ¿Cómo se llama la hipotenusa? Se llama C. Entonces, tenemos que la función seno del ángulo B es igual a B dividido C. Ahora, ¿qué pasa? Si yo conozco en un ejemplo, a mí me dan el ejemplo y de datos me dan estos dos datos. Me dan solo cateto y me dan la hipotenusa. Y me dicen, mire, encuentre por favor cuánto mide este ángulo. ¿Qué hago? Ah, bueno, a este ángulo, como este se llama cateto B, entonces este ángulo se llama ángulo B, ¿verdad? Muy bien. Y yo sé que la función seno es igual a cateto opuesto dividido hipotenusa. Aquí está. Cateto opuesto dividido hipotenusa. El cateto opuesto de este ángulo es B y la hipotenusa se llama C. Entonces, yo divido cateto opuesto dividido hipotenusa y como lo que yo quiero no es seno de B, sino encontrar la medida de B, ojo con eso, para encontrar la medida de un ángulo, entonces yo tengo, vamos a hacer lo mismo que hicimos hace un momento, seno de B es igual a B dividido C, ¿verdad?
Pero como yo no quiero la función seno de B, sino yo quiero saber cuánto mide B, entonces obtengo la función inversa. Perdón, me voy a quitar el saco que ya salió un gran sol y me estoy muriendo del calor. Disculpa. Aquí está. Entonces, entonces la función seno de B, como lo que yo quiero es encontrar la medida de un ángulo, entonces paso la función seno del otro lado del signo igual. ¿Sí miran eso? Aquí tengo seno de B, porque de datos conocidos es B y C. Entonces, seno de B es igual y me va a dar un número. Por ejemplo, digamos que me da B mide 4 y C mide 5. ¿Cuánto es 4 dividido 5? 4 dividido 5 me va a dar 0.8. Entonces, seno de B va a ser igual a 0.8. Pero como yo quiero saber cuánto mide el ángulo, entonces yo encuentro función seno inversa y me va a dar 53 grados. O sea, para encontrar el ángulo, la medida del ángulo, yo siempre voy a tener que aplicar la función seno inverso. En las calculadoras lo encuentran así, ¿de acuerdo? Como seno. Y si está en inglés, lo encuentran como, en vez de sen, lo encuentran como sin, o sea, en inglés, ¿de acuerdo? Entonces, esto es la función C. Ahora, hagamos unos ejercicios, ¿sí? Quiero pedirles, por favor, que usen, que todo el mundo vaya a traer su calculadora. Vamos, todo el mundo trae su calculadora. Con calculadora en mano. Vamos a hacer ejercicios. ¿Por qué? Porque ya vi que muchas veces sus calculadoras están en un modo diferente. Entonces, cuando quieran resolver, no pueden porque tienen otros datos. ¿Ya tienen la calculadora en la mano? Sí, ingeniera. Muy bien. Entonces necesito que escriban el número 40. O sea, lo que quiero es aplicar la función seno de 40 grados. Entonces, para encontrar la función seno de 40 grados, yo escribo el número 40 y luego aplico una tecla que dice sin. ¿Sí? ¿Qué dato les dio? Voy. Primero va sin, creo yo, ingeniero. Perdón, ¿qué dato les dio? El que le está en su digo que- pantalla. ¿Qué? Ajá. El que está en mi pantalla. Sí. Ah, qué bueno. ¿A todos les dio el mismo dato? ¿Seguros? Sí, ingeniera, solo que yo creo que es primero sin, como dijo mi compañero Marcos, que es primero sin y después 40. Muy bien. Porque si lo Eso hacemos al revés, depende, la cinta es error. sí, eso depende del tipo de máquina. Y por eso justo es que lo que hago primero el ejercicio. Porque hay máquinas en donde primero tienen que aplicar sin y después 40. Y hay otras en donde primero tienen que colocar el 40 y después sin. ¿De acuerdo? Entonces, por eso es que lo estoy haciendo ahora, para que ustedes conozcan su propia máquina, ¿de acuerdo? En mi máquina es 40 sin, ¿sí? Pero hay máquinas en donde es así. ¿Sí? ¿Estamos? Entonces, yo necesito que ustedes identifiquen cómo es su máquina, porque son ustedes los quienes la van a usar, ¿de acuerdo? Entonces, algunas máquinas es primero la tecla de función seno y después el número. Y en las otras, como por ejemplo en la mía, es primero debo digitar o teclear el número y después la tecla de función seno. Entonces necesito primero las damas. Una de las señoritas que me diga cuánto es la función seno de 75 grados. 0.8.
965. Son muchos dígitos, ¿verdad? ¿No? Solo 3 dígitos le dan. Me da varios, pero solo quise poner 3. Dígamelos todos, por favor. 96592586263. Perfecto. Como todo lo vamos a hacer en computadora, utilicen todos los dígitos que le da la función seno. Todos los dígitos. Como es en calculadora y en computadora, úsenlos todos, ¿de acuerdo? Muy bien. Ahora un varón que me diga cuánto es la función seno aplicada a 63 grados. ¿Cuánto le da? 0.89. 10. 06. 52.4. Muy bien. Ahora otra señorita, por favor, que me diga cuánto es la función seno aplicada a 21 grados. 0.35, 83, 67, 94, 95. Y ahora un caballero que me diga cuánto le dan al encontrar la función seno a 45 grados. A 15 grados, perdón. Bueno, alguien quien quiera. ¿Alguien? 0.25. 88. Oh, espera. 88. 19. 0.45. Vale. Quiero llamar su atención y que vean que mientras más grande es el ángulo, los decimales son mayores. ¿Sí? ¿Lo notan? Si tenemos el seno de 75 grados, les da 0.966, digamos. Y si tenemos el ángulo de 15 grados, les da 0.200. O sea, se dan cuenta cómo a mayor grado, mayor valor de función seno, ¿sí? Entonces, aquí es cuando tengamos la función, cuando conozcamos el ángulo, vamos a aplicar la función seno. Ahora, aquí es donde yo les contaba, si a todos nos dio lo mismo, entonces, ¿a alguien le dio un dato diferente de los que tengo aquí? ¿No? Bueno, entonces esta la paso de largo porque si todos tenemos el mismo dato, no. Ahora fíjense bien. Aquí es cuando nosotros llegamos a nuestro resultado y decimos, el seno, coloquémoslo del mismo color. Aquí está. Cuando yo llego a decir seno de un ángulo, por ejemplo, de A, es igual a 3/5. Entonces, lo que a mí me están pidiendo no es el seno de A, sino me están pidiendo determine el valor del ángulo A. Cuando me piden el valor de un ángulo, entonces es cuando yo tengo que utilizar la función seno inverso. ¿Sí? Entonces, es importante que tengan esto presente. ¿Sí? Entonces, si me dice, determine el valor del ángulo A, entonces, aquí yo tengo la función seno inverso. Le voy a la función seno que tengo de este lado, lo voy a pasar del otro lado y se convierte en seno inverso de 3/5. O sea, el ángulo A va a ser igual a seno inverso de 3/5. ¿Están conmigo? ¿Sí? Entonces, ¿qué hacen ustedes? Colocan función seno inverso de 3/5 y en automático les va a dar que el ángulo A es igual a
36.87 grados. Por favor, encuéntrenlo en su calculadora, por favor. A mí me dio 36.86. ¿Cuánto? 36.86. Ah, bueno, no importa. Es apenas una centésima, no importa. ¿Alguien le dio un dato distinto? Pero lo importante es que ustedes no deben hacer 3 dividido 5, sino ustedes deben hacer seno inverso de 3/5, de un solo. ¿De acuerdo? Hagámoslo así todos, por favor. Función seno inverso de 3/5. ¿Le dio el mismo resultado? Sí. ¿Sí? Vale. Esa es la forma correcta de trabajar. Por favor, no hagan primero 3 dividido 5, porque entonces la medida del ángulo se ve disminuida. ¿Por qué? Porque 3 dividido 5 es 0.6. ¿De acuerdo? Entonces, háganlo de una vez así. Seno inverso, función seno inverso de 3 dividido 5. En este caso es número exacto, pero cuando tiene muchos decimales, 36.86.9. ¿Sí o no? Sí, me salieron varios. Ah, ok. ¿Sí? 36.86, 98, 97, 65. Sí, pero cuando vamos a hablar de grados, ahí sí tenemos que usar ya solo 2 decimales. Ah, Entonces, como nos queda 36.86.9, etcétera, lo reducimos a solamente 2 resultados porque ya es mi resultado de la operación. ¿De acuerdo? ok. Entonces decimos, el ángulo A mide 36.87 grados. ¿De acuerdo? Entonces, en este caso, cuando queremos encontrar la medida, el tamaño de un ángulo, entonces nosotros aplicamos la función trigonométrica inversa. Es decir, en este caso es la función seno inverso. ¿Preguntas? ¿No? Bueno, veamos cómo se aplica. Voy a cambiar estos. Un segundito, perdón. Después de la función seno a esto. Después de la coseno a esto. Y de la tangente. Bueno, ahí estamos. Entonces, vamos a ver, y los coloqué todos en una sola diapositiva para que vean ustedes que esto es fácil. Solo necesito su atención. Ejemplos de función seno de un ángulo. Escribamos seno de A, por decir algo. Porque siempre que escribimos seno, tenemos que colocar un ángulo. ¿De acuerdo? Entonces, veamos cómo funciona esto. Aquí me está pidiendo que encuentre este ángulo. Y me está dando este cateto y esta hipotenusa. Entonces, a este ángulo, para empezar, yo le voy a decir que es mi ángulo A. ¿Ven? Aquí está. Es ángulo A. Entonces, si ese es el ángulo A, este va a ser el cateto A. ¿Lo ven? Aquí está marcado. Entonces, y la hipotenusa siempre es C. ¿Qué me está pidiendo? El ángulo A. Entonces, yo aplico la fórmula. Función trigonométrica seno del ángulo A es igual a cateto opuesto dividido hipotenusa. Sustituyo los valores. El cateto opuesto mide 8 y la hipotenusa mide 12. Entonces, seno de A, 8 dividido 12. Como en esta ocasión yo quiero el valor del ángulo, entonces para encontrar el ángulo A, la medida, paso la función seno haciendo la operación inversa. ¿Cuál es la operación inversa de la función seno? Seno inverso. ¿Sí? ¿Lo ven? Entonces, ustedes marcan función seno inverso. Pero ingeniera, ¿cómo encuentro la función seno inverso?
Ustedes tienen ahí en su calculadora, por favor busquen segunda función. Hay una tecla que tiene un 2, una N y una D. Por favor, búsquenla. ¿Ya la encontraron? ¿Encontraron la tecla, jóvenes? ¿Qué dijo que tenía, ingeniero? Que encuentren la tecla 2ND, o sea, segunda función. ¿Encontraron? Tiene que estar por arriba. Pues yo no lo encuentro. ¿No? Por favor, busquen en su diseño de calculadora. Tiene que tener una tecla que dice segunda función. A ver, ayúdenme, por favor. Tiene que tener un 2. No. Aquí está. No me deja escribir, aquí está. 2, una N, una D y una F mayúscula. ¿Ya la encontraron? O sea, cuando nosotros aplicamos eso, es una tecla que tiene que tener estas letras, lo cual significa segunda función. Entonces, ustedes ven que en la tecla dice sin, ¿sí? Sí. Entonces, cuando ustedes le dan segunda función y vuelven a presionar su tecla sin, eso es igual a la función seno inverso. En mi caso, solo tengo que apachar Shift, luego Sin y ya me da el inverso. Y así es Perfecto. con todas las funciones. Perfecto. Entonces, eso es justo lo que quiero que conozcan de su calculadora, porque en algunas es segunda función y en otras es Shift. ¿Sí? Entonces, Shift, seno, y eso es igual a la función seno inverso. ¿De acuerdo? Bueno, antes de continuar necesito que estemos todos en lo mismo y entonces voy a pedirles que me digan a cuánto es igual la función seno inverso de 0.456. ¿Cuánto mide ese ángulo? 27.12. ¿Alguien tiene un resultado diferente? ¿Seguros? Va. Entonces, ¿cuánto mide el ángulo A, por favor? 27 puntos. 12.92. No. Cuando es la medida de 12.92 sería 27.13, ¿verdad? Muy bien. Entonces, esto es cuando nosotros necesitamos encontrar la medida de un ángulo, utilizamos función seno inverso. ¿Cómo encontramos la función seno inverso? Utilizando la tecla segunda función o la tecla, ay Dios, no puedo quitar el cuadro de diálogo, permítanme. Utilizando segunda función o la tecla Shift. Muy bien. Necesito a alguien más que me ayude. Por favor. Y que me diga
¿Cuánto mide el ángulo B? Por favor. $41.83. Gracias. 41.83 grados. Muy bien. Ahora encontremos la función seno inverso del ángulo C. Pero ahora es... ¿Me dicen cuánto mide el ángulo C, por favor? $21.99. Dimensional. Grados. Grados. Muy bien. 21.99 grados. Siempre que utilizamos una función inversa, una función trigonométrica inversa, el resultado va a ser grados. ¿De acuerdo? Si solo escriben 21.99 y no escriben grados, no está bien. Bueno, entonces, ¿alguien obtuvo un resultado diferente? ¿No? Bueno, entonces ya entendimos cómo obtuvimos acá 41.81 grados, ¿verdad? Muy bien, veamos otro ejemplo de aplicación de la función seno. Muy bien. ¿Alguien que la quiera explicar? No se amontonen, por favor, de uno en uno. Ahí está el ejercicio desarrollado, solo es que lo expliquen, por favor. Tenemos que buscar el ángulo B y siempre enfrente de ese ángulo tenemos el cateto que es B. Entonces ponemos seno de B es igual a cateto opuesto dividido hipotenusa. Y sustituimos valores. En cateto opuesto sería 20, en hipotenusa 24. Luego ponemos la inversa de seno y metemos a la calculadora 20 dividido 4. Bueno, no dividido, sino la fracción. Ingeniera, si está hablando no la escuchamos porque su micrófono está apagado. Gracias. Entonces, acá tenía solo 30 grados. Gracias. Tenía solamente 30 grados. Como hasta el momento solamente hemos trabajado función seno de un ángulo, entonces aquí no podríamos resolverlo porque no tenemos cateto opuesto. Pero, como sabemos el axioma, en la sumatoria de ángulos internos en todo triángulo, perdón, suma de ángulos internos en todo triángulo es 180 grados, y conozco uno que mide 90 y uno que mide 30, por lo tanto, el ángulo faltante
¿Mide cuánto? 60. Perfecto, 60 grados. Más sencillo, en todo triángulo o rectángulo, la suma de estos dos ángulos, que no son los rectos, tiene que darme 90. Y si este mide 30, este tiene que medir 60 grados. Muy bien. Entonces, ahora ya puedo aplicar la función seno a este ángulo, porque conozco el cateto opuesto, que es 5 metros, y lo único que tengo que despejar es hipotenusa. Entonces, función seno de 60 grados es igual a cateto opuesto dividido hipotenusa. A la hipotenusa le llamé C. Entonces, es igual cateto opuesto, que son 5 dividido C, y como lo que quiero encontrar C, entonces paso C a multiplicar acá, y seno de 60 grados a dividir. Y 5 dividido seno de 60 grados, 5.77. Respuesta. La hipotenusa mide 5.77 metros. ¿De acuerdo? Eso es todo lo que tenemos que aprender ahora. Recuerden, la función seno es igual a cateto opuesto dividido hipotenusa. Bueno, ahora vamos a trabajar, aquí hicimos los ejemplos, la función coseno. ¿Alguien que quiera explicar la función coseno, por favor? Anímense, eso les sirve. Cuando estén ya a nivel profesional van a tener que hablar en público, y perder el miedo es lo más maravilloso, porque uno puede hablar y sin temor de equivocarse. Y si se equivocan, no pasa nada. Todos nos hemos equivocado. Entonces, mejor que se equivoquen ahorita, que son estudiantes, y no que se equivoquen cuando ya estén graduados. ¿De acuerdo? Entonces, el coseno de un ángulo, recuerden, siempre que decimos coseno, tenemos que decir que es de un ángulo. Es igual a la razón o a la división del cateto adyacente dividido hipotenusa. Entonces, ¿cuál es el cateto adyacente del ángulo A? El ángulo A, el cateto adyacente es el que lo forma con la hipotenusa. ¿De acuerdo? Entonces, si yo conozco el cateto adyacente y la hipotenusa, no me queda más que encontrar coseno de A. Divido B dentro de C. Y para encontrar la medida del ángulo A, ¿se recuerdan? Porque aquí decíamos coseno de A es lo mismo. Coseno de A es igual a B dividido C. Pero como lo que nos están pidiendo es A, no coseno de A, entonces, para encontrar el ángulo A, la función coseno la pasamos del otro lado haciendo la operación inversa. O sea, coseno inverso de B dividido C. ¿Estamos? ¿Lo logran ver? ¿Cuál es la operación inversa de la función seno? Seno inverso. ¿Cuál es la operación inversa de la función coseno? Coseno inverso. Ahora tenemos acá el ángulo B. Y me dice que encuentre cuánto mide el ángulo B. Entonces yo sé que es igual a cateto adyacente dividido la hipotenusa. ¿Cuánto mide el cateto adyacente y la hipotenusa? Pues son datos que me da el problema. Entonces, yo divido A dividido C. Y eso es igual al coseno inverso de A dividido C. Y eso me va a dar la medida del ángulo. Recuerden, siempre que quiero la medida de un ángulo, tengo que obtener la función trigonométrica inversa. Ejemplos.
Aquí tenemos. Muy bien. Muy bien. Como ya vimos la función seno, entonces ahora quiero que por favor, ven. ¿Qué te pasa? Como ya vimos la función coseno, la función seno, la función coseno de un ángulo es igual. Solo que en vez de ser el cateto opuesto, es el cateto adyacente. Entonces, quiero pedirles por favor a alguien valiente que quiera resolver el primer ejercicio. Así, platicadito ahorita, solo platíquenme. Ninguno. Jóvenes, ninguno. Uy, qué bárbaros. Vamos a ver entonces. Aquí está. Bueno, ¿qué me dice la función coseno? El coseno de un ángulo es igual al cateto adyacente, pero aquí no conozco el cateto adyacente. Eso es lo que me está pidiendo el problema. ¿Cuál es el cateto adyacente? Dividido la hipotenusa. Entonces vean acá, porque la vez pasada me preguntaron que si siempre teníamos que dividir, y no. O sea, ustedes no se basen en qué hay que hacer, sino vean la operación que representa acá. Coseno de 41.81 grados es igual al cateto adyacente dividido la hipotenusa. El cateto adyacente no lo conozco. Entonces, como no lo conozco, no lo coloco aquí, signo de interrogación, así lo dejamos, dividido hipotenusa. Entonces, el 12 está dividiendo, por lo tanto lo paso del otro lado. ¿Cómo lo paso del otro lado? No creo que se llame signo de interrogación, llamémosle A. El cateto A va a ser igual a no, tiene que ser minúscula, ¿verdad? Sí. Oye, gracias. Es muy importante que ustedes identifiquen cuándo es un cateto y cuándo es un ángulo. Entonces, me dice a mí que el cateto adyacente es A dividido hipotenusa, pero el 12 está dividiendo A y yo lo que quiero encontrar es A. Entonces, está viendo una película, patojos, con razón no me contesta. Qué bárbaros. Bueno, el cateto A va a ser igual a coseno de 41.81 grados por 12, ¿de acuerdo? Y el cateto mide, ustedes resuelven eso y le da 8.94. Acá tenemos un nuevo ejemplo y tenemos el cateto adyacente y la hipotenusa, pero ahora fíjense que me está pidiendo los grados. Entonces, coseno de A, le vamos a llamar a nuestro ángulo, ¿de acuerdo? Coseno de A es igual a cateto adyacente dividido hipotenusa. Por lo tanto, A tiene que ser, ¿cuánto? Cateto adyacente mide 20 y la hipotenusa mide 24, y como lo que busco es un ángulo A, entonces encuentro el coseno inverso de 20 dividido 24. ¿Estamos? Coseno inverso de 20 dividido 24 me da un ángulo A de 33
6.56 grados. Y finalmente, ahora fíjense que me está pidiendo la hipotenusa. ¿Se dan cuenta cómo me pide diferentes valores? En uno me pedía cateto, en el otro me pide ángulo y en este me pide hipotenusa. O sea, son todas las posibilidades que ustedes pueden tener. Ya no hay más. Entonces, me dice encuentra la hipotenusa. Es igual coseno de 30 grados es igual a cateto adyacente dividido hipotenusa. Escribámosle a la hipotenusa el valor C igual. ¿Cuánto vale C? No lo sabemos. Entonces, escribamos aquí hipotenusa. Coseno de 30 grados es igual a cateto adyacente, que es un 6 dividido hipotenusa. Así que C, que es la hipotenusa, va a ser igual. Esto pasa a multiplicar y esto a dividir. 6.93 metros. ¿De acuerdo? Y Sí. ahora vemos la función tangente. Cuando no conocemos la hipotenusa, entonces no podemos usar seno ni coseno. Entonces usaremos la función tangente. ¿A qué es igual la función tangente? Es igual a cateto opuesto dividido cateto adyacente. O sea, es una división de catetos, pero siempre por el que tiene enfrente. Entonces, si vamos a hablar, la tangente del ángulo A va a ser igual al cateto opuesto, que es A, y el cateto adyacente es B. Pero como ya vimos que lo que queremos no es tangente, sino lo que queremos es encontrar la medida de un ángulo, entonces aplicamos tangente inverso del opuesto dividido la hipotenusa. Y acá lo que tenemos es B. Entonces, ¿qué hacemos? Me dice entonces que es cateto opuesto dividido cateto adyacente. B dividido A, tangente inverso. Y así encuentro el valor del ángulo B. Veamos ejemplo. Y nuevamente voy a cubrir esto para que no se distraigan con los demás datos. Y me está pidiendo, en el primer ejemplo, me pide el cateto adyacente. Cuando me dan a resolver un triángulo, cualquiera que sea, siempre me dan 3 datos. ¿Creen que se cumple esa? Sí, tengo 3 datos en el primer triángulo. Sí, ingeniera. Es más, se pueden encontrar 4. Ah, no, pero ¿cuántos me da el problema ahorita? ¿Cuántos tengo? 3. ¿Cuáles? El ángulo A que mide 41.81 grados, el que mide 90 grados y el lado A que mide 10 metros. Bravo, bravo. Muy bien. Tengo el de 90 grados, que no lo vemos, pero ya está dado, ¿sí? Entonces tengo 2 grados, el de 41, el de 90 y el cateto A de 10 metros. Muy bien. Entonces, para encontrar, si ustedes se dan cuenta, no tengo la tangente. Digo, no tengo la hipotenusa, perdón. Entonces, no puedo aplicar ni seno ni coseno. Aplico función tangente a este ángulo y es igual al cateto opuesto, que es 10, dividido cateto adyacente. Pero como lo que estoy buscando es el cateto adyacente, entonces mi cateto adyacente, que aquí tendría que ser B, ¿verdad? El cateto adyacente B es igual, esto pasa a dividir y esto pasa a multiplicar, y lo tengo ahí, 11.18 metros. En este otro caso, me pide el ángulo. El ángulo es igual a cateto opuesto dividido cateto adyacente. Aplico tangente inverso porque cuando me pide medida de ángulos tengo que aplicar
la función trigonométrica inversa y obtengo la medida en grados. Y finalmente tengo acá, me está pidiendo el cateto. ¿Qué cateto me está pidiendo? Opuesto. B. Muy bien. Sí, ¿eso está correcto? No, eso no está correcto. ¿Se dan cuenta? Aquí tengo el ángulo A, que mide 30 grados, por lo tanto, aquí no puede ser A. Aquí tiene que ser B. ¿Observaron? No podemos tener, si este es el ángulo A, que mide 30 grados, entonces el cateto que me está pidiendo es el cateto A. ¿De acuerdo? A igual, no sé cuánto mide, y eso es lo que me está pidiendo. El cateto y el lado tienen que medir, llamarse igual. Uno minúscula y uno mayúscula. Entonces, tangente de 30 grados es igual al cateto opuesto, que en este caso es A. Es A. Dividido cateto adyacente es 6. ¿Qué me están pidiendo? Me está pidiendo A. Entonces, el 6 que está dividiendo pasa a multiplicar a tangente de 30 grados y me da el valor del cateto. ¿De acuerdo? Entonces, cuando me piden que cuánto mide un ángulo, observen bien, me está pidiendo cuánto mide un ángulo. Aquí no me pide ángulo, aquí solo me dice cuánto mide este cateto. Aquí me está pidiendo un ángulo. Si me dice cuánto mide un ángulo, observen que tengo que utilizar función trigonométrica inversa. Cuando no me piden ángulo, no la uso. Uso la función tangente normal. ¿De acuerdo? Muy bien. Entonces, tenemos muchos videos. Hoy vamos a colocar un video. ¿Quieren ver un video? ¿Cuál quieren ver? El tercero. Perfecto. Hoy vamos a ver televisión. Oh. Denme un segundito. Voy a ver qué pasó aquí. Ahí está. Ahí está. Es Susi la que está hablando. Bienvenidos a mi canal, es Susi. Entonces, ahorita voy a compartir pantalla. Porque sí, salió Susi explicando. ¿Logran ver la pantalla? ¿Miran a Susi? Sí. Sí, ingeniera. Muy bien. Fíjense que cuando yo estudié tenía una auxiliar que era idéntica a ella, solo con cabello corto. Muy bien. Adelante, Susi. No se escucha, ingeniera. No se escucha. Yo creo que tienen que apagar su micrófono para que se pueda escuchar. Ay, perdón. Ah, ya sé también que otra cosa tengo que hacer. Tengo que hacer lo siguiente. Para ello es necesario que sepáis hacer las razones trigonométricas de triángulos rectángulos. Os dejaré el enlace si necesitáis repasarlo. ¿Lo ven, jóvenes? Sí, ingeniera.
Sí, ingeniera. Perfecto. Entonces, eso es lo que tienen que hacer ustedes con todos los videos.